Bueno, buen día, mi nombre es José Bierri. Vamos a hacer, como decía Vanessa, los encuentros de esta capacitación que está destinada a hacerle llegar los contenidos y ejercitarnos en el área teórica, digamos, de habilitación náutica de conductor náutico, ¿sí? Ya vamos a ir charlando a lo largo del curso, pero para que sepan, es una de las categorías iniciales que tiene incumbencias o alcances que vamos a desarrollar en la clase de hoy. El encuentro vamos a intentar desarrollarlo en una hora. Están divididos los contenidos en dos partes. La segunda parte de esta clase, como la mayoría de ustedes son bomberos, va a ser un contenido muy conocido, pero no podemos dejar de darlo porque están dentro de lo que es el programa de la capacitación. Arrancamos hoy entonces con la clase 1 de este módulo teórico. El objetivo, como les decíamos recién, es capacitarlos en todo lo referente a los conocimientos teóricos que hacen a la conducción náutica. Estos son contenidos, normas, procedimientos, recomendaciones, ¿sí? Y la habilitación náutica, como decía Vanessa, la otorga Prefectura Naval Argentina, no nosotros. Este curso nos capacita para poder después rendir el examen ante Prefectura, ¿sí? Pero esa habilitación náutica surge como resultado de ese examen ante Prefectura. Nosotros no vamos a otorgar la capacitación náutica, los preparamos para poder rendir. Lo que vamos a ver hoy son los alcances de la habilitación náutica para entender bien qué es ser conductor náutico. Arrancamos con la nomenclatura básica marinera, vamos a ver también algunas cuestiones de cabullería, ¿sí? Eso en la primera parte. Y la segunda parte, que es lo que yo les comentaba, que ya conocen, tenemos que ver el tema de prevención de incendio y algunos cuidados en cuanto a lo que es la embarcación. El curso dado en el marco nuestro, en el marco provincial, es muy interesante porque tiene muchos escenarios de aplicación y por la actividad que ustedes realizan, más todavía, ¿no? Porque esta es una habilitación deportiva. Solamente en lo deportivo decimos que en la provincia de Buenos Aires tenemos múltiples escenarios, ¿no? Que van desde la costa atlántica, o sea, el Atlántico Sur, con todo lo que eso significa. Tenemos zonas de deltas, como el delta de Ensenada, el delta en la zona norte de Buenos Aires. Tenemos el río más ancho del mundo, tenemos ríos caudalosos también, importantes. Tenemos lagunas, las lagunas encadenadas, y además a todo este marco en el cual podríamos desarrollar actividades deportivas, se encuentran escenarios particulares que están vinculados con la labor de bomberos y defensa civil, ¿no? Que es como, por ejemplo, navegar en aguas que no son convencionales para lo deportivo o en situaciones que no son, ¿no? Como puede ser una inundación, algún trabajo en conjunto con otra área, por alguna cuestión de rescate de fauna o lo que fuera, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso para saber que en el marco del curso vamos a tener una aproximación a los temas y después, de acuerdo al ejercicio y a la zona de navegación en la que estemos, vamos a tener que hacer perfeccionamientos y, como se dice en la aviación, digamos, sumar horas de vuelo, ¿no? Sumar horas de navegación, conocer el medio, conocer la embarcación e ir ganando experiencia. El alcance de esta habilitación náutica que van a tener ustedes está regido por una disposición que se está estudiando también, porque seguramente se va a hacer alguna revisión, pero es la Ordenanza 118, que se llama Régimen de Actividades Náutico-Deportivas. En esta ordenanza se establece que la habilitación de conductor náutico va a tener el siguiente alcance, o sea, primero, solamente para embarcaciones propulsadas a motor. ¿Existen otro tipo de propulsión? Sí, yo puedo tener una embarcación propulsada a vela, a remo, ¿sí? En este caso la habilitación es para embarcaciones de motor hasta 7 metros de eslora. Ahora vamos a ver bien en profundidad, entre otras cosas, las medidas de la embarcación, del casco, para entender qué es la eslora, pero la eslora es el largo total, vamos a decirle, de la embarcación.
hasta 7 metros, propulsadas con motor y una potencia que no podrá superar los 140 HP, ¿sí? Que es muchísima potencia, no están restringidos, es mucha potencia para la eslora. Y además lo va a habilitar esta habilitación náutica para artefactos acuáticos deportivos, AAD, que concretamente son motos de agua, jet ski, etc. Obviamente es muy diferente conducir una moto de agua a un semirrígido o a un chinchorro con un motor, ¿sí? No están divididas las categorías de acuerdo a estos tipos de embarcaciones y están todos involucradas dentro de lo que es conductor náutico. La zona de navegación como conductor náutico está establecida también en esta ordenanza y básicamente se refiere a todos los que son aguas interiores eh, de jurisdicción provincial, nacional. Yo puedo navegar como conductor náutico. Y en zonas marítimas o Río de la Plata, puedo navegar con un alejamiento máximo de 5 millas náuticas de la costa, ¿sí? Limitándome a las áreas habilitadas para conductor náutico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo no puedo decir, voy a navegar pegadito a la costa y me voy hasta Mar del Plata siendo conductor náutico, porque ya estaría navegando zonas que no son de conductor náutico, que son de timonel o que son de patrón, que son categorías superiores, ¿sí? Yo siempre que voy a una bajada náutica, siempre que voy a navegar en algún espacio, algún espejo, tengo que averiguar si hay algún tipo de restricción, cuál es la zona habilitada para conductor náutico. Y si no lo hubiera, yo sé que mi alejamiento máximo de la costa es de 5 millas náuticas. 5 millas náuticas significa navegar viendo la costa. 5 millas náuticas es el equivalente aproximadamente de 9 kilómetros y medio, ¿sí? Una milla náutica es un poco menos de 2 kilómetros, son 1852 metros, ¿sí? 1852 metros, un poco menos de 2 kilómetros. En náutica usamos la milla náutica como unidad de medida, no el kilómetro. Y recuerden que hay una relación para establecer las velocidades. Como no usamos el kilómetro, no hablamos de kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, lo que decimos son las cantidad de millas náuticas que recorremos por hora. Y eso se llama nudo. Cuando decimos que estamos navegando a 5 nudos, es que estamos navegando a 5 millas náuticas por hora, ¿sí? Y en este caso, la distancia de alejamiento de la costa no puede superar las 5 millas náuticas. El Río de la Plata es muy particular por la extensión, así que está sectorizado, no solo para los conductores náuticos, los timoneles tampoco pueden recorrer todo el Río de la Plata en su extensión. Les comento, dentro de lo que son las categorías náuticas, existen jerarquías. Conductor náutico es hasta 7 metros de eslora, timonel es hasta 12, luego viene patrón y finalmente viene piloto. Además de restringir cada una de las categorías la eslora de la embarcación, establecen por qué aguas se puede navegar y por dónde no. Obviamente el timonel va a poder más que un conductor náutico, el patrón va a poder más que un timonel y el piloto, que es la última categoría, puede más que todos los demás, ¿sí? O involucra a todos los demás. En este caso ustedes van a poder 5 millas náuticas de la costa con restricción para tocar costa uruguaya. No pueden, en este caso, despachar embarcaciones y navegar a Uruguay, ¿sí? Para eso tienen que ser por lo menos timonel. Dentro de los requisitos, para poder rendir el examen ante prefectura y obtener la habilitación, tienen que ser mayores de edad, tener documento nacional de identidad, aprobar el examen y una vez que el examen esté aprobado con ese acta, van a tener que presentar un certificado médico con una redacción particular,
¿sí? Porque tiene que decir que son aptos psicofísica y audiovisualmente para la práctica de actividades deportivas, tiene que tener grupo y factor sanguíneo, aclarar si padecen o no alergias, etc. Y después, con la presentación de una fotografía y abonando una tasa por el trámite, inician la gestión de la obtención del carnet ante prefectura. Esa es una instancia administrativa que va a surgir después. En todo caso, yo les voy a compartir links para que puedan consultar cómo es el trámite en su momento. Ahora vamos a empezar con lo que son los contenidos del curso, ¿sí? Bueno, ya empezamos en realidad, porque parte de lo que yo les comentaba, se los van a preguntar, ¿no? En qué área se puede navegar, cuál es el límite máximo de alejamiento, cuál es la eslora máxima, ¿m? Y la potencia que pueden tener en su embarcación, ¿sí? Esas son típicas preguntas de examen, digamos. Ahora vamos a arrancar un poquito a charlar sobre qué es navegación y meternos en lo que son los términos principales, ¿sí? Navegar van a ver que en distintas bibliografías, incluso en las que yo les compartí, lo describen como una mezcla de un arte y una ciencia, ¿sí? Un arte porque implica un conocimiento también intuitivo, práctica, y porque se aprende y se transmite, no necesariamente con un método científico, sino practicando, ¿sí? Y mejorando con horas. Y además hay una cuestión como de sensibilidad personal para con el medio que hace que yo pueda ser un mejor o peor navegante. Y también se aprende como una ciencia porque a través de los cursos, capacitaciones, lecturas, yo puedo ir perfeccionando ese conocimiento, ¿sí? Y puedo unir los dos. ¿Y para qué los uno? Bueno, para lograr el objetivo mío final, que es el de conducir un buque. Cuando digo buque me refiero a una embarcación por las superficies de las aguas, ¿sí? Mientras no sea un submarino, de un lugar a otro con exactitud y seguridad, ¿sí? Para que sea justamente una ciencia y un arte, tiene que cumplir estas condiciones en forma exacta y segura. No es, me subí a una balsa y llegué a cualquier lado, entonces sé navegar. No, es decir, salgo de acá, quiero navegar de determinada manera, por tal lugar, y intento llegar en determinado horario, ¿sí? Entonces todo eso suma exactitud que se refleja en lo que es la seguridad en la navegación. Yo les decía en la definición que era el arte de conducir un buque. Bueno, y ustedes por ahí dicen, no, pero yo quiero conducir una lancha, no un buque. Desde el punto de vista legal, todo artefacto destinado a la navegación se define como buque en español, ¿sí? Desde el punto de vista legal, aunque nosotros tengamos la representación visual del buque como una embarcación de carga, ¿sí? Eh, es un buque. Todo aquel elemento flotante que no esté destinado a navegar es un artefacto naval, ¿sí? Por un lado tenemos entonces los que tienen propulsión y gobierno es timón, digamos que lo puedo conducir, son las embarcaciones, los buques. Y los elementos flotantes que no tienen esa cualidad, como podría ser una casa flotante, un dique flotante, una marina, un pontón, una superficie, son artefactos flotantes. El buque o la embarcación tiene que cumplir con ciertas características para que lo definan como tal, ¿sí? Eh, primero tiene que tener flotabilidad, ¿sí? Si no flota el casco, el cuerpo principal, ya estoy en problemas, ¿sí? Ahora, no todo elemento que flota es una embarcación, ¿sí? Tiene que tener otras características. Flota es una de las características. La otra es, intenta ser lo más estanco posible. ¿Qué es estanco? Aislar justamente para garantizar la flotabilidad. Tienen que estar construidos con materiales que sean impermeables, que no permitan el ingreso del agua, ¿sí? O que intenten controlarlo lo máximo posible, porque si no se pone en riesgo la flotabilidad. A su vez tiene que tener fortaleza. Fortaleza en función de qué? Y de la actividad que va a realizar. ¿Mm? La embarcación tiene que estar diseñada para un tipo de carga, un tipo de navegación.
y tiene que estar acorde a eso. Eh, Tiene que tener estabilidad para las maniobras para la cual se vaya a utilizar, para garantizar, digamos, la seguridad. Tiene que tener propulsión y gobierno, esto es muy importante, si no, no es una embarcación. O sea, tiene que tener o velas, o tengo que tener remos, o tengo que tener un motor. Si no, estoy en algo que flota, ¿sí? Pero no lo puedo conducir. Y finalmente, perdón, tiene que tener habitabilidad. Esa habitabilidad va a estar en función de la cantidad de horas que yo tengo que estar a bordo. Y uno dice, bueno, pero en un bote, ¿qué habitabilidad tenés? Bueno, por ahí tenés un lugar para sentarte, tenés un lugar para poner una heladerita, o poner tus cosas, o guardar documentación en una gaveta. Eh, y obviamente, a medida que el tipo de navegación va siendo más exigente para otras categorías náuticas, no para la de ustedes, todas estas características tienen que ser satisfechas de una manera mucho más exigente, más rigurosa, ¿sí? Porque no es lo mismo yo tengo un gomón inflable para bajar de un barco. Bueno, la exigencia de fortaleza, de estabilidad, de habitabilidad son mínimas, porque yo estoy unos minutos nada más a bordo. Ahora, si yo estoy pensando en construir una embarcación para irme navegando a la Patagonia, tengo que pensar en que las exigencias, que van a ser, digamos, las mismas categorías, pero van a ser exigencias de niveles muy superiores. ¿Se entiende? Nosotros como navegantes, cuando estemos a cargo de una embarcación, vamos a tener que poder dar respuesta a estos 4 puntos, siempre, ¿sí? Si no podemos dar respuesta a estos 4 puntos es porque no estamos navegando en forma segura. ¿M? La primera pregunta que nos hacemos es ¿dónde estamos? Tengo que tener herramientas para poder responder esto. Esto se hace de distintas maneras. Se puede trabajar con elementos de posicionamiento electrónico, con GPS, que tenemos hasta en el celular o el GPS, ¿no? Con GPS náuticos, con plotters que están instalados en la embarcación. Lo puedo determinar también conociendo la zona y como voy navegando a vista de costa, si veo la costa, puedo decir estoy en la desembocadura de tal arroyo, estoy frente a la toma de agua, estoy en el kilómetro tanto. Todas esas son referencias de posición. Se pueden dar con mayor o menor precisión, pero tengo que saber siempre dónde estoy. Tengan en cuenta una situación que es muy frecuente en navegación, mucho más frecuente que en la conducción náutica y mucho más peligrosa que que en la conducción de autos, perdón, es el tema de la niebla, ¿sí? Yo en la ruta puedo estar con niebla, con visibilidad cero, pero si yo mantengo el auto arriba de la cinta de asfalto o del pavimento, yo sé que estoy en la ruta. En el agua, cuando estoy con visibilidad cero, que es muy frecuente, en invierno, sobre todo en esta época, mucho más que en la ruta, cuando tengo visibilidad cero, estoy en el agua y no me doy cuenta porque no tengo la ruta marcada si estoy dentro o fuera de la ruta, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante tener otros elementos para posicionarse, que puede ser el GPS, puede ser también elementos magnéticos, como por ejemplo un compás, una brújula, y obviamente tengo que tener conocimiento de la zona. La segunda pregunta que tenemos que poder responder, perdón, es hacia dónde vamos, ¿sí? Hacia dónde vamos es el rumbo, o sea, yo sé que estoy acá y tengo que saber en qué dirección tengo que poder navegar. Aunque esté en medio de la niebla, aunque haya tenido un inconveniente y estuve más tiempo del indicado en el río y se me hizo de noche, ustedes tienen que hacer navegación diurna como conductores náuticos, ¿eh? No nocturna. Eh, es la dirección. Nosotros la dirección en náutica la llamamos rumbo. Y ese rumbo
es un ángulo que se mide en función del norte, ¿sí? Sobre todo en la categoría de timonel, en adelante empezamos a ser un poco más exigentes con definiciones y cálculos. Luego tenemos que saber cuánto falta para llegar. Cuánto falta para llegar es la distancia. La distancia se mide, habíamos dicho recién, en millas náuticas, que son 1852 metros. Pero también la distancia la medimos en náutica en horas, ¿sí? Es muy común decir, estoy a 2 horas del puerto, estoy a 1 hora, ¿sí? Esa hora se suele identificar la hora de arribo con la sigla ETA, ¿sí? Que es la hora estimada de arribo. Y es muy común que tengamos que informar eso al despachar una embarcación. Luego tenemos la cantidad de agua en la zona a navegar, que es la cuarta pregunta que tenemos que poder responder. Y esto es muy importante porque la profundidad está en relación con la embarcación que yo tengo. Y en definitiva, me va a determinar si puedo navegar en forma segura o no. ¿Sí? Necesito profundidad acorde a la embarcación que yo tengo. ¿Qué va a restringir la profundidad o en qué relación con la embarcación, con el casco? Bueno, cada casco tiene un calado, que ahora vamos a ver en un dibujo, que es la distancia que necesita desde el nivel de la línea de flotación, desde el nivel de las aguas, hasta el punto sumergido más distante, ¿sí? Para que el casco no toque el fondo, ¿sí? Entonces, en función de ese calado más un margen de seguridad, yo busco la profundidad que sea de utilidad para mí. Las partes principales de un casco las vamos a identificar ahora en un gráfico como babor, estribor, proa, popa y las bandas del buque, que las vamos a ir viendo en el dibujo. Acá lo que vemos es una embarcación vista, digamos, desde arriba, como si fuera un plano, una planta, y aquí estamos viéndola desde enfrente, desde la proa, está navegando hacia nosotros la embarcación. Y tenemos a la izquierda el casco. Vamos a iniciar con una línea media, que es esta que aparece en color celeste aquí, que me divide la embarcación en dos costados. Esos costados en náutica los llamamos bandas. En la parte trasera de la embarcación tenemos la popa, adelante tenemos la proa. La línea que trazamos por el medio del casco, desde popa hacia proa, se llama línea de crujía o plano de crujía. En este caso, línea de crujía. Me divide la embarcación en dos costados o bandas, y si yo me paro en popa mirando hacia la proa, todo lo que me queda a la izquierda es la banda de babor. Todo lo que me queda a la derecha, la banda de estribor. ¿Sí? Y luego tengo, por los costados, tengo las amuras, que sería en ambas bandas el primer tercio. Luego tengo través. Y finalmente en la parte posterior tengo aleta. ¿Sí? Si yo veo la embarcación viniendo desde frente hacia mí, yo tendría en este gráfico, a la izquierda del gráfico, pero sería a la derecha de la embarcación en el sentido de avance, estribor. En la otra banda, babor. Plano de crujía, que es la línea media que separa la embarcación. Y acá se agregan en este dibujo algunas cosas más, que son la línea de flotación, que separa la parte del casco que está por arriba del nivel de las aguas, la parte que está seca y la parte que está en contacto con el agua, que está mojada. La parte que está mojada se llama obra viva y la parte que está seca la llamamos obra muerta. Todos los cascos tienen diseños diferentes, pero cualquier tipo de embarcación, ya sea desde un kayak hasta un buque de gran porte, tienen en el casco, yo puedo hablar de proa, popa, babor, estribor, amura, través, aleta, línea de crujía, línea de flotación, todo esto lo van a tener en cualquier casco, en cualquier embarcación. Otra cosa que
Es común en la mayoría de las embarcaciones, quizás en los botes pequeños o lanchas muy pequeñas o chinchorros, no existe dentro del casco de la embarcación el piso, sino que se pisa directamente en la estructura del casco, pero es normal que las embarcaciones tengan un piso removible o accesible a través de alguna tapa, y el espacio que queda entre la estructura resistente del casco y el piso, que es un vacío, se lo llama sentina. Van a escuchar a lo largo del curso varias veces que mencionamos esta palabra, porque es un lugar donde tenemos que asegurarnos que no haya derrames de combustible, y además porque es un lugar en donde si ingresa agua, la vamos a tener que achicar, que bombear, que sacar desde ahí, ¿sí? Dentro de lo que es la nomenclatura de las partes, las medidas marineras, ¿no? del casco, tenemos calado, manga, puntal y eslora. Estas son las medidas. Lo anterior son partes del casco, secciones del casco. Esto que vemos acá son medidas del casco. Calado, manga, puntal y eslora. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo con los gráficos. Ya hoy hablamos de la eslora. Ustedes como conductores náuticos pueden conducir embarcaciones de hasta 7 metros de eslora, ¿sí? En este caso vemos es el largo desde popa hacia proa, es la eslora. Pero después existen otras medidas, ¿sí? Que por ejemplo no es el largo, sino que es el ancho de la embarcación, que se llama manga. La manga es el mayor ancho del buque, generalmente se mide en la parte media, en el través, y es perpendicular a la eslora. El puntal es el alto, ahora lo vamos a ver en otros tipos de embarcaciones. Eslora total, manga total. También se le puede decir, en lugar de decir total, se le puede decir máxima. Eslora máxima o manga máxima es lo mismo. En este caso estamos viendo un casco de otra embarcación, tipo un velero, ¿sí? Y fíjense lo siguiente, este velero, ¿por qué elegí un velero? Porque es más fácil ver las medidas en un velero que verlas en un semirrígido o un gomón, por el tipo de diseño de casco que tiene. Fíjense, la eslora máxima es la distancia máxima de popa hacia proa. Desde el punto más distante al punto más distante. Sería desde esta puntita donde yo tengo el mouse hasta esta otra. Eslora máxima. Ahora, si yo ese largo de popa a proa lo mido sobre la línea de flotación de la embarcación, en este tipo de embarcación, no en todas, en este tipo de embarcación, la eslora de flotación es mucho más corta que la eslora máxima, ¿ven? Entonces tenemos por un lado la eslora total o eslora máxima y después tenemos la eslora de flotación. La manga, ¿sí? También tenemos una manga máxima, que es el ancho total desde los puntos más extremos, y también tenemos una manga de flotación, que es el ancho máximo, pero medido sobre la línea de flotación. Entonces tenemos eslora y manga. Luego tengo el puntal, que es la distancia vertical medida desde la quilla de la embarcación, que sería esta parte, es la parte inferior del casco, ¿sí? Esto que es como una aleta que tiene el velero, se llama quillote. La quilla sería por aquí, es el fondo del casco. Medido desde la quilla, ¿sí? Hasta la línea de borde del casco, eso es el puntal, ¿sí? Y el calado es desde la línea de flotación hasta el punto en vertical más distante. En este caso, como es un velero y tiene agregado este quillote, el punto más distante es el extremo del quillote. Y esto determina el calado, que en definitiva va a determinar cuánta agua necesito yo para poder navegar.
Dicho de otra manera, vieron que las medidas básicas para definir un cuerpo son largo, ancho y alto. Bueno, el largo es el calado, el ancho es la manga y el alto del casco es el puntal. Toda embarcación, así sea un bote, tiene estas medidas que la definen. Y obviamente existen después un sinnúmero de embarcaciones que nosotros no vamos a meternos una por una, porque cada embarcación, de acuerdo a sus características constructivas y de uso, tiene elementos que la constituyen y un vocabulario particular. Por ejemplo, este tipo de embarcación, este es un inflable generalmente utilizado como auxiliar de otra embarcación para embarcar o desembarcar, pero fíjense que ya en una embarcación tan pequeña yo tengo válvulas, tengo conos, chumacera, que es el enganche del remo, toda una cuestión de vocabulario particular que es de esta embarcación nada más, con lo cual no tendría mucho sentido destinarle infinitas reuniones a ganar todo un vocabulario que después quizás no lo puedo aplicar porque no es la embarcación que yo tengo, ¿no? Hasta acá tenemos entonces lo que vimos son las medidas básicas de un casco y las partes básicas de un casco, ¿sí? Vamos a hacer un repaso rápido por algunas cuestiones de cabullería básica que también ustedes como personal vinculado con bomberos seguramente ya manejan, pero son los nudos básicos que son comunes también a la actividad náutica que tenemos que conocer. Eh, Después les compartimos ya bibliografía, les vamos a compartir algún video para quienes estén interesados o interesadas en verlos, los nudos y ver las aplicaciones. Y ahora lo que vamos a hacer solamente es comentarles cuáles son, para que después, obviamente en forma personal o después si hacen el módulo presencial, ya estén al tanto para poder practicarlos, ¿sí? Darlo a distancia, el tema de cabullería no es fácil, ¿no? Por eso es simplemente una presentación que se complementa después con el módulo práctico. Los nudos básicos que les van a tomar en el examen son estos 6 y además les van a tomar adujes, que es ordenar un cabo. Nosotros llamamos a toda esta actividad, que es el conjunto de cabos que yo llevo en la embarcación y cómo los manejo, cómo los ordeno y los nudos que hago, cabullería. Cabullería, ese es el nombre que les damos. Dentro de lo que es el examen, les decía, van a haber 6 nudos básicos y adujes. Los nudos básicos son el 8 Olaska, Ballestrinque, Llano, Vuelta de Escota, Haz de Guía y Margarita. Los van a aplicar, ¿sí? Distintos tipos de aplicaciones y obviamente los vamos a tener que realizar, ¿no? Este nudo que vemos acá es un 8 simple Olaska, que es un nudo de tope o de terminación, ¿sí? No anuda dos cabos, no sujeta nada en particular, simplemente se hace sobre el chicote mismo, ¿sí? Y es un nudo de tope o de terminación. Después hay variables, distintos tipos de aplicación, ¿no? Doble, con gasa, sin gasa, etc. Este es el ballestrinque, perdón, el ballestrinque, que es utilizado como un nudo rápido, ¿sí? Para amarrar algo a un elemento lineal, generalmente una lona, una defensa o incluso un bote, una embarcación liviana. Cuando uno llega puede tomarla inicialmente con un ballestrinque, aunque tiene bastantes restricciones en cuanto a la seguridad, bastantes observaciones. Por eso después le hacemos lo que nosotros le llamamos un cote, que es un ballestrinque con cote, que es un nudo adicional que le da seguridad al ballestrinque. Este es un nudo rápido y es bastante común verlo también hecho con la opción de nudo con escape, ¿sí? Ustedes saben, un escape es cuando, al igual que el nudo de la zapatilla, digamos, yo hago una vuelta y la dejo tomada en el nudo para que al tirar del chicote el nudo se deshaga, ¿sí?
Nosotros en náutica generalmente no los presentamos como nudos marineros, los nudos con escape, porque les quitan mucha seguridad, pero sí son nudos hechos para labor, para cuestiones rápidas, que yo sé que lo pongo y después a los minutos la tengo que retirar, como por ejemplo una lona, una toldilla, sí los hacemos con escape. Este es un nudo bastante usado que se llama llano. Este nudo llano se utiliza para unir dos cabos de igual mena. La mena de un cabo la definimos como toda la circunferencia del cabo, ¿sí? Tiene que ver con el ancho del cabo. Cuanto un cabo tiene mayor mena, quiere decir que es un cabo más grueso, ¿sí? No es exactamente el diámetro, sino que es toda la circunferencia de la mena. Y en este caso se utiliza para unir dos cabos de igual ancho, digamos, o de igual mena, ¿sí? Consiste en realizar dos formas que nosotros las llamamos senos, que son como dos U entrelazadas. Cada una de estas U es un seno y este nudo se llama llano. Cuando los cabos no tienen igual mena, tienden a deslizarse. El más delgado tiende a deslizarse y a escaparse, por eso no sirve este nudo. En ese caso, tenemos que hacer este otro que se llama vuelta de escota, que en realidad es muy parecido al llano que estábamos haciendo, solo que el chicote finalmente, en lugar de volver a ingresar por aquí, pasa por debajo de sí mismo. ¿Ven el cabo blanco? El cabo más fino, el de menor mena, al final se muerde el mismo y al aumentar la tensión, eso corta el deslizamiento del cabo. Este se llama vuelta de escota. Y finalmente uno de los nudos que más usamos, o el más importante, es el as de guía, que lo usamos para realizar gasas, gasas con as de guía. La gasa la definimos como este ojal no corredizo, este ojo que hacemos aquí no corredizo, en un extremo, que puede ser el extremo de un cabo, de un cable, etc. Y en este caso está hecho con haz de guía y me puede servir para sujetar una embarcación, para sujetar una vela, incluso para sujetar un fondeo, con algunas observaciones. Otro nudo que tenemos que vamos a practicar cuando hagamos, si se suman al encuentro presencial, es este que se llama Margarita. No es un nudo demasiado recomendado desde el punto de vista de la seguridad, pero se enseña y se sigue tomando en los exámenes. Es un nudo destinado a reforzar un cabo que se está por cortar, ¿sí? Y consiste en realizar 3 vueltas, de esta forma, y el cabo que restaría débil resulta reforzado por los otros dos. La contra de este nudo, que tiene que estar sometido a tracción permanente, porque si no tiende a deshacerse. Y después tenemos amarres. Este es una toma cornamusa, que hacemos un 0, un 8 y una vuelta mordida. Es muy útil porque puedo tomarme durante mucho tiempo con mucha tracción y después lo libero con mucha facilidad, ¿sí? La cornamusa es un elemento metálico que generalmente está en las cubiertas de los barcos o en las marinas y que es muy importante para poder amarrar la embarcación, dar remolque o que me den remolque, porque si yo lo hiciera con un nudo la toma, después no me podría liberar. En cambio, de esta manera, con la cornamusa, sí me voy a poder liberar con mucha facilidad. Y luego tengo los adujes, que los adujes le llamamos así a todo lo que es ordenar un cabo. Ordenar adujar a la holandesa o por largo son los adujes más comunes que sirven para tener ordenados y a disposición los cabos siempre durante la navegación. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar ahora, ya terminamos entonces con la primera parte, arrancamos con la segunda, ¿sí? La vamos a hacer
intentar hacerlo lo más ágil posible, porque ustedes estos temas, algunos de estos temas ya los han visto y los manejan, sobre todo el tema de incendio, así que lo vamos a pasar un poco más rápido. Pero para que se vayan metiendo en las terminologías, les comento en navegación, cualquier imprevisto o accidente que altere el funcionamiento de la embarcación y que altere o afecte alguna de las propiedades que habíamos visto antes, ¿se acuerdan que era estanqueidad, estabilidad, navegabilidad, flotabilidad, etcétera? Se llama avería. O sea, cualquier desperfecto es una avería, ¿sí? Esas averías pueden ser por falta de mantenimiento, por un abordaje. Acá tenemos otra palabra, abordaje es un choque entre embarcaciones, por una tormenta, por una varadura. El casco sufre y entonces tiene una avería. Producto de esa avería, yo puedo tener en el casco un rumbo. Igual que cuando decíamos hoy la palabra rumbo para dirección, rumbo también se le dice cuando hay una rotura en el casco, ¿sí? Un rumbo en el casco es una rotura del casco. Y a través de ese rumbo, yo puedo tener, o no, pero es común tener, una vía de agua. La vía de agua es cuando me está ingresando desde el exterior agua a la embarcación. Eso es una vía de agua, ¿sí? Entonces, puedo tener muchas averías. Un tipo de avería es el rumbo, que es la rotura en el casco, y el rumbo puede ocasionar una vía de agua. También puedo tener vías de agua que no sean por rumbo, ¿no? Que sea por una válvula, una esclusa. Siempre que me entra agua al casco, se dice vía de agua, ¿sí? Tengo que actuar con mucha rapidez en las embarcaciones deportivas, porque como son embarcaciones relativamente pequeñas, el tiempo es crítico. En un gran buque, si yo tengo un rumbo y me entra el agua de a poco, tengo mucha reserva de flotabilidad. No es que no sea grave, sino que tengo más tiempo para actuar. En una embarcación pequeña me voy a pique rápidamente, entonces tengo que actuar con rapidez. Las vías de agua, las más comunes, están dadas las entradas por falta de mantenimiento, ¿sí? Alguna escotilla mal cerrada en embarcaciones cabinadas, ¿sí? Eso no es grave porque no está en contacto con, con- con el agua, digamos, con la obra viva. Pero sí es importante cuando este, el rumbo está por debajo de la línea de flotación, y eso por una varadura, por una colisión entre embarcaciones. También puede ser que me ingrese agua por una válvula, en el caso que tengan embarcaciones ya de un porte un poco más importante, o que tenga un desagüe para una cocina o un baño. En ese caso tengo válvulas que pueden fallar o puedo tener reflujos a través de las válvulas y tener problemas de agua a bordo. ¿Mm? ¿Qué debo hacer si descubro agua en la sentina? Bueno, achicar lo más rápido posible, poner rumbo hacia un puerto seguro. En algunos casos está contraindicado aumentar la velocidad porque aumenta la presión del agua, ¿sí? Rápidamente asignar a alguien a achicar, a bombear o a intentar obstruir la entrada si yo la tengo detectada y regresar a puerto. Si no la puedo controlar con una bomba, achicando o obturando, además, cuando veamos comunicaciones vamos a tener que hacer uso de la radio, ¿sí? Y hacer un pedido de ayuda con distintos protocolos que ya vamos a ver. Achicar una embarcación, como está haciendo este hombre acá con un bote antes de salir a remar, es algo propio de la actividad y casi cotidiano, ¿sí? Porque la embarcación está abierta o no, pero digo, puede entrarle no solo agua del medio, del río y demás, sino que puede ingresar agua de lluvia, ¿sí? En este caso está sacando con una bomba del tipo pistón, como si fuera un inflador, ¿sí? Está sacando agua de la embarcación. Es muy importante sacar el agua de la embarcación, no solo porque porque aumenta peso en la embarcación, sino porque afecta la estabilidad. ¿Por qué?
porque el agua está en movimiento. Entonces, fíjense, esta persona apoya el pie acá en la banda, ¿sí? Porque está bombeando de este lado, entonces pone el peso de este lado y todo el agua que está en estribor de la embarcación va para babor, que es de donde él está bombeando. Si yo tengo distribuidos en la embarcación 50 kilos de agua, que son 50 litros, que para una embarcación grande no es nada, eh, cuando yo piso en algún lugar de la embarcación, el casco se mueve y esos 50 kilos se van a mover porque el agua se desliza hacia una banda o hacia la otra. Y si la embarcación es pequeña y la cantidad de agua o estamos comprometidos con la carga o la cantidad de agua es mucha, se pone en riesgo la estabilidad. ¿Mm? Hay que achicar lo antes posible, hay que intentar obturar con lo que tenga, ¿sí? Hay que radiar, si no lo puedo controlar, y poner rumbo a puerto de inmediato. ¿Cómo se puede prevenir una vía de agua? Bueno, en principio, por ejemplo, si la embarcación o el casco tiene válvulas o llaves de paso, antes de navegar las tengo que cerrar. Tengo que ser bastante cuidadoso de la embarcación, controlar las entradas de agua, sellar los puntos donde yo sé que tengo filtraciones, buscar aumentar la estancaidad, ¿sí?, de toda la embarcación. Intentar hacer firme o fijar todos esos elementos que yo sé que son pesados y que golpean en la embarcación, como por ejemplo una batería, un fondeo, un ancla, porque la embarcación al navegar, al moverse, va a golpear y esos elementos son muy agresivos para el casco y pueden terminar dañándolo, como pueden ser las baterías, ¿no? O el ancla. Y después es muy importante acostumbrarse a intentar mantener la sentina libre de agua, porque eso me va a permitir detectar rápidamente cuando me está ingresando agua. Si yo llego a la embarcación y tiene agua de lluvia y me voy a navegar sin sacarle ese agua de lluvia, cuando me empiece a entrar agua, no me voy a dar cuenta, porque voy a pensar que es ese agua que tenía de la lluvia y me voy a dar cuenta cuando seguramente sea tarde. ¿Mm? Entonces hay que acostumbrarse a mantener la sentina seca. Existen después cuestiones mecánicas que yo puedo tener, accesorios, pero bueno, no siempre se pueden utilizar. En el caso de los veleros, ven, por ejemplo, hay una maniobra posible que es intentar, no necesariamente obturar, pero disminuir la cantidad de agua que ingresa colocándole un paño, una vela del velero por fuera, una maniobra muy difícil de hacer, pero bueno, que está en los libros. Ubicar, ubicar en la embarcación cerca de las entradas de agua, de las válvulas, estos conos de madera blanda que se llaman espiches. Estos espiches, en el caso de tener problema con alguna cañería o con alguna válvula, se adaptan mediante un golpe para, a modo de un corcho para intentar evitar o disminuir la entrada de agua. Y después, obviamente, si no puedo controlar la vía de agua, yo les decía, tengo que hacer una llamada de socorro, que es la llamada de Mayday. Tanto en aeronavegación como en náutica utilizamos el mismo protocolo, que ya lo vamos a ver cuando veamos comunicaciones. Después lo que tengo que hacer es intentar aumentar la flotabilidad lo más rápido posible, ¿sí?, vaciando los depósitos de agua si tuviera, arrojando el agua todo lo que no es imprescindible y lamentablemente, bueno, me voy a tener que preparar para un potencial abandono de la embarcación. Para eso me tengo que armar de mi equipo salvavidas, ¿sí? Me tengo que poner el salvavidas si no lo tuviera puesto y intentar tener a mano lo que se llama un bolso de abandono, ¿sí? El bolso de abandono tiene elementos básicos, es un bolso o un frasco estanco en donde yo tengo que poner adentro lo que quiero llevarme conmigo, ¿sí? Puedo llevar un teléfono, una linterna,
algo de alimento, una botella de agua, una bengala, ¿sí? Eh, la documentación mía, ¿m? Y con eso abandono la embarcación. Recuerden, y es muy importante, nunca deben apurarse para abandonar la embarcación, ¿sí? Aún la embarcación estando semi hundida, es mejor que estar en el agua, ¿sí? Solo a merced de la corriente o estar todos desagrupados, ¿no? ¿Sí? Aunque esté semi hundida, es más segura la embarcación que estar en el agua. No sé si habrán escuchado, hace unos días rescataron a un pescador que estuvo muchísimas horas cerca de Mar del Plata, creo que fue, y el barco estaba prácticamente hundido, solamente afloraba parte del casco, y bueno, sentado ahí fue que pudo aguantar hasta que vinieron a rescatarlo. Eh, los accidentes personales en navegación más comunes tienen que ver, en principio, con la naturaleza del medio, del lugar donde estamos, ¿sí? Eh, ¿Qué características tienen? Bueno, en principio, el movimiento permanente, ¿no? Como estamos en el agua, estamos en un fluido, nos vamos a estar moviendo todo el tiempo. Consecuencia de ese movimiento son las heridas leves, generalmente por golpe, porque me patino, porque está mojado, porque justo llegó una ola y me caí. Esos producen heridas leves, contusiones, eventualmente alguna hemorragia puedo tener. También son comunes las quemaduras productos de estar expuestos al sol, por un lado, durante muchas horas. Recuerden que no tenemos sombra, salvo que tengamos una toldilla o algún lugar donde guarecernos en la embarcación. Y también quemaduras por estar, por ejemplo, calentando alimentos durante la navegación o por una rotura de un termo o cocinando. Son bastante comunes porque como se está moviendo, por ejemplo, la embarcación, cocinar o comer alimentos calientes es algo bastante complicado. Golpes de calor, deshidratación, mal de mar o mareos, ¿no? Y obviamente como consecuencia final de los golpes también puedo tener fracturas, luxaciones. Tengo que tener un botiquín mínimo a bordo que intente dar una primera asistencia a estas posibles patologías o a estos posibles problemas y después poner rumbo rápido con la embarcación, de acuerdo a la gravedad del golpe o la contusión o la hemorragia, hacia algún centro de salud o algún puerto donde me puedan asistir, ¿no? Pero son comunes, digamos, salir a navegar y volver con algún hematoma o un poco mareado, ¿no? O deshidratado, con dolor de cabeza por el golpe de calor. Entonces tengo que prever no solo el botiquín, sino también el equipo, la ropa, como para poder estar de la manera más sana posible, digamos, a bordo. Es muy importante también el tema de las comunicaciones en navegación, por eso le vamos a dedicar más adelante una clase y tenemos que tener en cuenta todo lo que es telefonía móvil y VHF. VHF es en la banda marina lo que vamos a utilizar y puede ser reemplazado en algunas zonas por el celular. Si no, tengo que tener un handy o una radio de mamparo, pero de estas características, VHF. Ya lo vamos a ver cuando veamos comunicaciones. Bueno, este es el punto que yo les decía que lo vamos a ver un poco rápidamente, porque ya la mayoría está en tema, pero además porque la exigencia no es muy grande dentro de lo que es la preparación. Algunas cosas que tenemos que tener en consideración. Nosotros, como conductores náuticos, ¿no? Como bomberos, ¿no? Cualquier persona que se acerca a la actividad, lo que intentamos hacer es concientizarlo en lo que es la prevención. Obviamente en algunos cursos profundizamos un poquito el tema de extinción, pero la idea no es que sean bomberos, ¿sí? Sino que puedan, en el caso de quienes están lejos de la costa,
timoneles o patrones, actuar también en la extinción, porque no les queda otra, porque no, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es trabajar en la prevención, ¿sí? Para eso, digamos, nosotros dentro de lo que es la embarcación, lo que vemos como fundamental es trabajar en lo que es el orden y la limpieza en la embarcación, ¿sí? El orden tiene mucho que ver con la carga y la estiva de las cosas, ¿sí? Cómo acomodo los tanques de combustible, cómo los protejo de la exposición del sol para evitar que se dilaten, que se expandan, que derramen combustible, que se golpeen, ¿sí? Entonces, todo lo que es la estiva es muy importante. Recuerden que las embarcaciones con olas se mueven mucho, ¿no? Este, Ese movimiento también me va a afectar en el manejo de combustibles en determinados momentos, ¿no? Y fundamentalmente los más críticos son la carga o el traspaso de combustibles de un lugar a otro, o la carga de combustible en los tanques de combustible en los motores, ¿no? Entonces, tengo que intentar planificar la cantidad de combustible de acuerdo a la navegación que yo voy a hacer. Tengo que intentar tener tanques de combustible que me permitan minimizar las recargas navegando. O sea, conecto un tanque auxiliar con una línea de combustible, ya lo vamos a ver cuando veamos motor, y intento tener una cantidad que me permita llegar a puerto, no quedarme sin combustible en el medio del río o en el medio del mar y estar pasando de un bidón a otro combustible, porque voy a tener derrames, voy a tener situaciones peligrosas. Entonces intento evitarlo. A veces son inevitables porque surgen cosas, pero intento programarlo para que eso no ocurra. Si tuviera que hacerlo, intento limpiar, ordenar el ambiente lo más posible. Intento hacerlo también con el menor movimiento de la embarcación. Entonces tendré que disminuir la marcha, buscar algún lugar protegido, evitar que los tripulantes se muevan, obviamente no fumar, no tener ningún tipo de llama encendida a bordo ni artefactos eléctricos y siempre tener a mano lo que es el matafuego que estamos obligados a tener en todas las embarcaciones, ¿sí? En las embarcaciones que son cabinadas, tengo que asegurarme de ventilar la embarcación, ¿sí? Todo el tiempo. Para eso existen, digamos, entradas de aire, ¿sí? Escotillas, rejillas que yo puedo poner en la habitación, en los distintos lugares estancos del casco para procurar ventilarlo. Tengan en cuenta que como los barcos intentan ser herméticos porque quieren ser estancos, eso también los hace peligrosos porque si yo dejara combustible dentro de un compartimento estanco y tengo evaporación de nafta, vapores de combustible, esos vapores, si es demasiado estanco el barco, no van a salir al exterior y se van a concentrar, ¿sí? Con lo cual, si encima la embarcación queda al sol durante días y después yo regreso, es un momento crítico ese. Entonces es muy importante ventilar muy bien la embarcación si tuviera compartimentos estancos, realizar un recorrido, una inspección ocular en sentinas, tanques, tuberías, todo eso antes de activar cualquier sistema eléctrico o poner en marcha nada en la embarcación, ¿sí? Las instalaciones eléctricas hay que revisarlas constantemente, también por el movimiento, el desgaste que tienen, ¿sí? Al igual que todo lo que son mangueras y conectores, porque además de resecarse el plástico, naturalmente por el medio, eh, vuelvo a repetir, está todo en movimiento y puede haber desconexiones. Durante la marcha, la inspección ocular es importante, o sea, yo voy navegando y cada tanto voy chequeando que no haya derrames en las entinas, que no haya derrame de combustible, la cantidad de reserva de combustible que me queda,
¿sí? Todo eso lo tengo que ir viendo todo el tiempo. Eh, Hay que, al detenerme o al llegar, yo tengo que procurar dejar todo ordenado, la sentina limpia, evitar que haya cualquier resto de combustible en los lugares estancos, ¿sí? Tengo que ventilar motor, chequear sentina, desconectar el suministro eléctrico. Esto es sobre todo en embarcaciones cabinadas o carrozadas. Si tengo motor fuera de borda, es bastante más sencillo el tema, pero igual tengo tanques de combustible que tengo que tener cuidado. Eh, Dentro de lo que es este incendio, simplemente a modo de glosario, siempre, esto lo voy a pasar rápido, digamos, pero hacemos una distinción para los asistentes al curso de qué es combustión, ignición, temperatura de ignición, qué es fuego y qué es incendio, ¿no? O sea, concretamente yo puedo tener en mi casa combustión, puedo tener fuego en mi casa, pero no, eso no implica que yo tenga un incendio, ¿no? Tengo combustión, tengo fuego en el termotanque, el calefón, la cocina, la estufa, la chimenea, pero en realidad el incendio es cuando tengo el proceso ya declarado en forma descontrolada, ¿no? En el tiempo y el espacio y que pone en riesgo a la embarcación y a la vida de los tripulantes, ¿no? Nosotros en lo que es prevención, también en extinción, pero como no es nuestro tema la extinción, en prevención intentamos que no se cierre el triángulo de fuego. Y obviamente si el triángulo se cierra y se produce el fuego, hay que trabajar para romper este triángulo, ¿sí? Que algunos también definen como tetraedro de fuego, sumándole lo que es la reacción en cadena, ¿sí? Nosotros tenemos, recuerdo, en este triángulo de fuego, tres lados: calor, oxígeno y combustible, ¿sí? El calor, tenemos que intentar evitar que los elementos alcancen la temperatura de ignición. El oxígeno, porque es el comburente, si no existe oxígeno, el fuego tiende a autoextinguirse. Y el combustible es todo material, no solamente líquido, todo material que puede arder, ¿no? Pueden ser sólidos o gaseosos o líquidos. En el caso nuestro, vamos a trabajar con la prevención y vamos a tener a bordo probablemente estos tres elementos. Acá está lo que yo les decía: el triángulo de fuego, tetraedro, suma el tema de la reacción química en cadena. Esta clasificación de tipos de fuego la conocen ya. Nosotros a bordo tenemos que tener matafuegos triclase, porque tienen que atacar, digamos, a estos tres tipos de fuego, ¿no? Que los tipo A, materiales combustibles ordinarios, ¿sí? Para el cual el agua sería un agente extintor muy eficiente y nosotros navegando estamos en contacto con el agua, así que tenemos la posibilidad de tomar del medio incluso. Pero luego tenemos los tipos líquidos combustibles, gases y algunas grasas, ¿no? Los combustibles líquidos que son incendios o fuegos tipo B, para lo cual el agua ya tiene sus indicaciones en contra. Y finalmente los tipo C, que son los equipos con energía eléctrica o energizados, que obviamente no puedo utilizar agua en principio. Entonces, salvo que en ese caso los desenergice, ¿no? Por lo cual, los matafuegos que tengo que tener a bordo son ABC, ¿sí? Triclase ABC de polvo químico seco. Esa es la recomendación. Al igual que en los vehículos, en los automóviles, el matafuego está asociado con el número de dominio de la embarcación, con el número REI, y tengo que tenerlo a bordo y no lo puedo intercambiar entre embarcaciones. Polvo químico seco, triclase. Dentro de lo que son las técnicas de extinción, bueno, tengo que intentar romper ese triángulo que veíamos hoy de fuego, ¿no? Tenemos
podemos reducir o evitar, intentar evitar que se alcance la temperatura de ignición, reducir la cantidad de material combustible o eliminarlo, sofocarlo o intentar disminuir la cantidad de oxígeno en contacto con la llama para que la llama intente disminuir o autoextinguirse. Y después puedo recurrir también a lo que es inhibición química de la llama, pero ya es más específico. Existen distintos tipos de agentes extintores, ¿sí? Nosotros dijimos que trabajamos con el polvo químico seco, ¿sí? Y esto, bueno, esto lo voy a pasar un poquito por alto, son las distintas formas de propagación del calor, ¿sí? Eh, en embarcaciones más grandes es importante que conozcan quienes van a aspirar a distintas categorías cómo puede afectar la conducción, ¿sí? La radiación o la convección a la transmisión del calor. En este caso lo que vemos es cómo una llama se puede propagar, por ejemplo, de un sector a otro. En este caso es un edificio, pero podría ser un barco compartimentado, de un compartimento al otro, simplemente porque el material conduce la temperatura, no es que se prenda fuego, ¿sí? Sino que conduce la temperatura y otro material del otro sector alcanza la temperatura de ignición y comienza la llama. Eso es conducción. La radiación en realidad es la transmisión de calor por onda electromagnética, por el espectro no visible de la llama. Yo no veo que la llama cruce la calle, pero sin embargo los árboles del frente o el barco de al lado comienza a prenderse fuego. Bueno, eso es porque el calor también se propaga por ondas no visibles al ojo humano. Y si el otro elemento alcanza la temperatura de ignición, aunque yo no vea la llama, va necesariamente a arder. Y la convección es una característica de los fluidos, como el aire o el agua, por la cual aquellos fluidos que están en mayor temperatura tienden a buscar los niveles superiores y los de menor temperatura al revés, ¿no? Formándose un ciclo que se llama convección. Esto también es un modo de propagar el calor. Y en el ejemplo se ve cómo llamas que no son de gran altura, sin embargo, ocasionan en varios pisos arriba llamas. Y uno dice, pero ¿cómo llegó la llama hasta ahí arriba? No, llega el calor, el aire caliente, el calor que produce esta llama a los niveles superiores y hace aumentar la temperatura. Si en este nivel se alcanza la temperatura de ignición, comienza el fuego. Muy bien, acá les presento un matafuego típico, ¿sí? En este caso tengo con manguera de descarga también, no son tan comunes para lo que son las embarcaciones menores, estos tipos de matafuegos portátiles, no, comúnmente los pequeños no vienen con manguera de descarga, ¿no? Para lo que es el uso, obviamente tienen que tener un precinto, una espoleta, un pasador. Es importante en la embarcación, un error que se suele cometer es como el matafuego está de un lado para el otro golpeándose, lo cual también es peligroso porque se daña o se descarga. Se lo termina metiendo en un tambucho, con lo cual también está contraindicado porque tiene que estar accesible a mano. Entonces, de acuerdo al diseño de la embarcación, hay que encontrarle el lugar al matafuego porque tiene que estar accesible y protegido de los continuos movimientos de la embarcación, ¿no? Obviamente, durante el procedimiento de extinción siempre nos tenemos que ubicar a barlovento, decimos, ¿sí? O sea, de tal manera que el viento nos aleje la llama, el humo y el polvo químico y apuntar con el chorro del polvo a la base de la llama, realizando movimientos del chorro hasta que se extinga. Una vez que activamos, conviene desactivar todo el matafuego, sin no cortar el flujo porque después pierde presión y desperdiciamos polvo. Y conviene moverlo periódicamente porque el polvo químico tiende a compactarse.
Una vez que la llama la extinguimos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En las embarcaciones también, porque entramos en lo que es una cuestión de latencia, ¿sí? En la cual si se diera alguna de las características o que necesita el fuego, por ejemplo, de golpe ingresar a oxígeno por acción del viento o porque se abre una escotilla en la embarcación, se puede reanudar, ¿sí? Es un peligro latente que existe. Entonces, en este momento, hasta que llegue personal especializado que evalúe la situación, los navegantes, digamos, tenemos que mantenernos en una cuestión de protegiéndonos nosotros y en una situación de seguridad, ¿no? Dentro de la bibliografía que yo les mando, van a encontrar la ordenanza 118, que es muy extensa. De esa ordenanza saqué ahora una tabla, simplemente para mostrarles los elementos de seguridad para los distintos tipos de navegación que ustedes pueden realizar, en algún momento podrían realizar, no pueden ahora. Y la columna que sería para ustedes es esta, que dice aguas protegidas motor. Y acá tengo los elementos de seguridad que me van a exigir. ¿Mm? Solamente aguas protegidas motor. Las demás son las otras categorías. Pero fíjense que tengo elementos de señalización, de salvamento, publicaciones, elementos de amarre. Todos los elementos de seguridad que tengo que tener a bordo. Dentro de esos elementos de seguridad tengo lucha contra incendio. Y fíjense que dice extintores tipo triclase, sí tengo que tener. ¿Ven? Dice sí. Y hacha, dice uno con un asterisco. Hacha solamente tengo que tener si tengo embarcaciones con cabina, carrozadas, con puerta. ¿Eh? Si no, no. Es matafuego triclase de polvo químico seco. Dentro de esos elementos de seguridad, y ya con esto vamos acercándonos al final, tengo que tener chalecos salvavidas, ¿sí? El chaleco salvavidas no es cualquier dispositivo de flotación, ahora lo vamos a ver. El chaleco salvavidas tiene que estar homologado por Prefectura Naval Argentina. Tiene que tener un determinado diseño para que lo homologue Prefectura. Tiene que tener un diseño tipo poncho, apoyacabeza, cintas refractarias, silbato, tiene que estar acorde al peso del tripulante y tiene que estar, como les decía, homologado por Prefectura. No es obligación tenerlos puestos todo el tiempo, pero sí es obligación tener uno por tripulante habilitado en la embarcación. ¿Sí? Obviamente, si surge un- un acontecimiento imprevisto, si yo lo tengo guardado al chaleco y no lo tengo puesto, no me va a servir de nada, ¿no? Siempre es mejor tenerlo puesto. La actividad deportiva también se complementa con estos elementos que no son chalecos salvavidas, son chalecos deportivos, que se llaman DAF, dispositivo de ayuda a la flotación. ¿Me pueden salvar la vida? Sí, porque me ayudan a flotar, pero no son chalecos salvavidas. ¿Mm? No tienen que tener diseño tipo poncho, a veces no tienen apoyacabezas, no tienen cintas refractarias, a veces, otros sí, y sobre todo no están habilitados por prefectura. ¿Sí? Estos los utilizo para remar, para trabajar con velas, para estar más cómodo, para jugar en el agua, pero el obligatorio es este. ¿Sí? Este es un complemento que puedo tener. El tener este no me libera de la responsabilidad de tener a bordo este otro. ¿Sí? Dentro de los elementos de seguridad que tengo que tener, además de lo que ya mencioné, que es el matafuego y el chaleco salvavidas, tengo que tener pirotecnia. ¿Sí? Esto está establecido dentro de lo que son los códigos internacionales de señales. Y dentro de esos códigos de señales, la pirotecnia que yo tengo que tener a bordo, en forma obligatoria, es esta.
Estas son bengalas, bengalas de mano. Para nuestra categoría, solo tengo que tener esto. 2 bengalas de mano de color rojo. ¿Sí? 2 bengalas de mano de color rojo. Tienen fecha de vencimiento, generalmente a 4 o 5 años como máximo. En algunos casos, como en esta publicidad que yo tomé acá, dice vencimiento 2 años, pero pueden tener vencimiento más lejano, y hay de distintos modelos. ¿Sí? Esto es lo obligatorio. Después, si yo quiero tener otros elementos más de pirotecnia, no obligatorios, bueno, puedo tenerlo. Pero para conductor náutico son 2 bengalas de color rojo. Para otras categorías, ni siquiera para timonel, ya sería para patrón, para ir al Río de la Plata exterior o ir al mar, hacer navegación de patrón, no de conductor náutico, tengo que tener bombas de humo. Bengalas de humo o bombas de humo que son de este tipo, que son marcas de humo rojo o naranja, muy visibles durante el día, mucho más visibles durante el día que una bengala de mano. Si yo veo que alguien pide ayuda mediante estos medios o si escucho el pedido de ayuda a través de la radio, una señal de Mayday, estoy obligado a actuar. ¿Sí? Obviamente me puedo comunicar con la estación costera, guardacostas, con prefectura, pero si yo estoy en proximidades del pedido de emergencia, tengo que actuar, ¿sí? Salvo que haya una expresa, digamos, orden de la autoridad que está interviniendo que me diga que no intervenga, ¿sí? Si no, tengo que actuar porque consiste, si no, en un abandono de persona, ¿sí? Ya lo vamos a ver esto cuando veamos comunicaciones. Lo importante ahora es que recuerden que como conductores náuticos, ¿sí? Dentro de lo que es incendio, tienen que tener el matafuego triclase de polvo químico seco, que tienen que ser prudentes en todo lo que es la estiva y cómo manipular los combustibles a bordo, en la conservación de la embarcación, y que tienen que tener 2 bengalas de color rojo. Eso es lo más importante. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o duda que quieran conversar. Yo dejo de compartir ahora.